En los últimos meses se ha profundizado la pobreza en Costa Rica. Hay muchísima gente que ha perdido su trabajo y la cantidad de personas en pobreza ha ido aumentando. Y entonces una preocupación que todos deberíamos tener es cómo lograr mitigar la pobreza, cómo reducir la pobreza en Costa Rica. Y ahí alguna gente dirá, bueno, es que hay que fortalecer al Estado y el Estado es el que se tiene que encargar de eso. Y otras personas dirán, bueno, exploremos las posibilidades de también el sector privado haga lo suyo y de alguna forma fortalecer un tejido de solidaridad entre unos y otros para que entre todos veamos a ver de qué manera logramos reducir la pobreza. Y entonces, bueno, una combinación de ambos, los dineros que tiene el Estado más lo que pueden aportar los particulares, yo creo que juntándolos podríamos hacer muchísimo para reducir la pobreza. Para hablar de este tema hoy he invitado a una persona que preside una fundación, la Fundación Caricaco, que viene trabajando básicamente con el tema de potenciar empleos, ayudar en el tema de la reconstrucción de ese tejido solidario, mejorar la capacidad de conocimientos que tienen las personas con tal de que estas personas con nuevos conocimientos puedan por sí mismas salir de pobreza. Ahora, para hablar de lo que hace la Fundación Caricaco, para que todos vivamos mejor, como les dije, he invitado a su presidente, Amadeo Quiroz. Mucho gusto, Amadeo. Muchas gracias, Otto. Nada, muy feliz de estar acá y poder compartir un poquito de las iniciativas pues, que tenemos para, como usted dice, echar para adelante, para sacar a Costa Rica otra vez a donde todos queremos que esté. Para empezar, ¿qué es la Fundación Caricaco? Bueno, Caricaco es una potenciadora de impacto y nos enfocamos básicamente en 3 ejes. Uno es toda la parte de emprendimiento. Nosotros creemos mucho en los emprendedores, así es donde de verdad se construye quién es uno, todas esas habilidades blandas que son las que se necesitan hoy día. Y por supuesto potenciar a las pymes, que bueno, ya vimos el otro día que 7% han cerrado. Luego tenemos otro eje que es el de igualdad de oportunidades y cómo dar un empujón, un incentivo a todos los jóvenes del país para que puedan tener las mismas oportunidades y así sacar carreras, tener mejores empleos y bueno, sacar emprendimientos fuera de Costa Rica. Y por último, la parte de educación de calidad, porque creemos que a través de eso es que de verdad el país es que puede surgir, ¿verdad? Enseñándoles a pescar. Ajá. Y entonces nos enfocamos mucho en la parte de comunidad, de las juntas educativas y administrativas y cómo ellas pues deben mejorar su gestión para poder tener mejores escuelas y colegios en el país. En la primera parte que tiene que ver con estos, digamos, potenciar microemprendimientos, alguien que tiene alguna idea por allá, pero que de alguna manera no sabe qué hacer con esa idea, un poquito a ver si nos contás algunas experiencias positivas que ustedes han tenido tomando las ideas de alguien por allá y potenciándolas para luego convertirlas en microempresas que luego van a medianas empresas y pueden hacer hasta empresas muy grandes generando puestos de trabajo. Claro, vamos a ver, tengo todo tipo de experiencias, Ajá. desde unas malas, inclusive personales, que hemos iniciado, hasta otras normal y otras buenísimas que, por ejemplo, hemos empezado con compañías que cuando llegaron a donde nosotros era básicamente 2 personas con 10 clientes y hoy día es una organización de 20, 25 personas ya, ¿verdad? Con una cartera de más de 1,000 clientes y así, muy enfocado, digamos, en la parte de tecnología. Hay que también entender que están todos lo que le llamamos startups, sí, que son negocios, ¿verdad? de mucho más riesgo, y están las pymes, que es como más las empresas tradicionales, las pulperías y tal cosa, que ambas son igual de importantes, pero que tenemos que construir en cada una de una manera diferente porque el objetivo es distinto. ¿Y cuál ha sido el rol de la Fundación Caricaco con estas startups que mencionás? Este ejemplo, por ejemplo, es de las 2 personas que luego, digamos, creció a 25 personas con una gran cantidad de clientes. ¿Qué es lo que hizo la Fundación Caricaco? ¿Qué acompañamiento le dio a estas personas para que dieran ese salto tan importante? Bueno, lo principal que nosotros tenemos es una academia donde siempre estamos dando diferentes cursos y ahí pues cobramos por los cursos porque también se trata que sea sostenible esto, ¿verdad? Sin fines de lucro, pero se trata que sea sostenible, pero muchísimo que sea con becas. Ajá. Entonces, aplican emprendedores de todo el país. Estamos ahora queriendo llegar más a las zonas rurales
y ahí les enseñamos una metodología desde cómo validar una idea, cómo hacer el mercado digital, las finanzas, el manejo de proyectos, y luego las que digamos que clasifican a que ya se les puede hacer un acompañamiento más personalizado, entonces ya ahí vamos y hacemos reuniones, digamos, semanales. Trabajamos también con otras incubadoras en el país, como Auge, la de la UCR y así, y entonces ahí accesan a Capital Semilla, Banca del Desarrollo, y empiezan a desarrollarse, y ahí les damos el empujón. ¿Y el Capital Semilla viene de Banca de Desarrollo o hay otras, hay Capital Ángel por ahí al que ellos puedan, a la que las personas puedan recurrir a través de participación en el capital accionario de estos microemprendimientos? Las dos. Normalmente cuando es más de validación de ideas es más a través de Banca para el Desarrollo, ¿verdad? Porque todavía está en un alto riesgo, pero ya hay mucha gente del sector privado que también busca invertir en estos startups con el objetivo de tener pues, un retorno, ¿verdad? Claro. Entonces también ahí, pues por supuesto, los conectamos. Ustedes les conectan a estas personas con esos posibles inversionistas. Correcto. Tipo Shark Tank, algo así, ¿no? Digamos, hemos hecho un intento de Shark Tank tico y todo, sí. Y súper interesante, y hacia eso vamos, ¿verdad? Todavía estamos en mantillas para decir la realidad, pero queremos llegar a sacar a muchísimos emprendedores, y no solo para que sean exitosos aquí en Costa Rica, que sabemos que es un mercado muy pequeño, sino para ir a otros mercados. Sí, lo importante de esos emprendimientos es que las personas efectivamente empiezan a desarrollar su empresa, al desarrollar su empresa generan puestos de trabajo y aumentan la oferta de bienes y servicios disponibles para todos los costarricenses, y eso es algo que necesita Costa Rica, más empresa. Mencionaste también uno de los objetivos de Caricaco, el tema de educación, o sea, cómo dar un acompañamiento a juntas de educación, juntas administrativas, con el propósito de ver de qué manera los recursos que se tienen en el sistema educativo público son mejor utilizados para lograr una educación de mayor calidad para los educandos, las personas que van hoy al sistema público de educación. ¿Qué hacen ahí específicamente ustedes? Bueno, hoy día tenemos las juntas educativas administrativas, que rápidamente es como tener una junta directiva de una empresa, pero de las escuelas y colegios públicos de nuestro país, y básicamente es ad honorem. O sea, son 5 miembros por cada colegio y escuela. Es más, yo estuve durante 3 años siendo miembro de la Leonario Quesada, aquí en Escazú. Y estas personas son las que, pues, a través de un presupuesto, deciden en qué se invierte el dinero para esas escuelas. Son los que compran la comida, son los que dicen en qué se necesita invertir en infraestructura, pueden crear fondos propios. Inclusive el otro día me di cuenta que habían unas incubadoras que eran juntas y que entonces potenciaban los mismos alumnos. Ajá. Entonces hay un potencial grandísimo, pero ¿qué es lo que pasa? Que se ha, digamos, olvidado ese servicio de solidaridad de estar en esas juntas, y hay 25,000 personas que están en ellas haciendo lo mejor que pueden, pero la realidad es que muchísimos ni siquiera terminaron la escuela o colegio, no tienen las capacidades educativas para poder hacer presupuestos, llevar la contabilidad y así. Entonces lo que ocupamos es mezclar todo ese conocimiento que tienen estas personas, que por lo general ya son personas retiradas, etcétera, etcétera, con gente un poco más joven, que tenga carreras universitarias, que trabajen en empresas, y que se puedan entre los dos pues hacer una mejor dinámica y usar mejor los recursos, porque hay muchísimos recursos que se usan como no se debería, no porque lo estén haciendo, que se le quieran robar o lo que sea, sino porque no lo saben hacer, o también como son fondos públicos y tienen que responder a la ley, si hacen algo mal, les da miedo ejecutarlos, entonces están ahí sentados, sí, y no hacen nada. Hay una gran cantidad, es más, son miles de millones de colones que no se han ejecutado a lo largo de los últimos años para el mejoramiento de la infraestructura educativa, y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué? Hay muchísimos temas, ¿verdad? Hay un aparato estatal que no está funcionando, ¿verdad? La manera en que se ha hecho el tema de infraestructura para que se haga de la mejor manera no está funcionando, entonces hay una lista de espera gigantesca, ¿verdad? Por parte de la DIE y otras instituciones.
Y cuando salió toda esta pandemia, yo dije, lo primero que tienen que hacer es ya sacar adelante todos esos fondos y ponerlos a producir, porque necesitamos empleo más que nunca y tienen que estar ahí. Y también, inclusive, yo dije, hay que mezclar aquí a la empresa privada y que las escuelas se construyan hasta con capital privado, con cierto retorno, porque así va a haber alguien que de verdad esté, ¿verdad?, detrás de esa construcción, que no se pase el presupuesto, como pasa muchas veces, que no se malgaste, que se haga de verdad con lo que se necesita. Y entonces ahí entran un montón de temas que, bueno, que todos siempre hemos hablado, de las alianzas público-privadas, en las que yo creo, pero bueno, hasta cierto punto alguna gente las ha querido satanizar, y sí, algunas veces no han funcionado, pero si ponemos en comparativa que han funcionado mejor, creo que la balanza se inclina hacia ese lado, y poder ejecutar todo esto. Sí, pero es un tema complicado. Es un tema complicado, es un tema de un impacto inconmensurable en en darle herramientas a las personas para salir de la pobreza. Una persona con una excelente educación, una educación mejor que la que están recibiendo hoy, va a salir más equipada para enfrentar los retos de la vida y eventualmente podrá aprovechar oportunidades. Hay muchas personas que desertan, o sea, básicamente abandonan, son expulsadas de alguna manera del sistema, bueno, porque son muy pobres, entonces no pueden seguir adelante por el tema de pobreza. Otras es porque la metodología utilizada es muy aburrida, no los engancha, planes de estudio desactualizados, en fin, hay un montón de cosas que hoy están de alguna forma confabulando en contra de la calidad de la educación, especialmente en las escuelas públicas. De hecho, inclusive, hace poco un medio de comunicación daba cuenta de que, a propósito de la pandemia que mencionabas, las personas en el sector público, en la educación pública, no tienen acceso, en términos generales, igual que las personas a diferencia de las personas en el sector privado, a la conexión a internet de buena calidad que les permite recibir clases virtuales. Entonces, mientras personas en la educación privada estaban recibiendo más o menos ahí a brincos y saltos sus clases de forma virtual, hemos tenido del lado del sector público básicamente un abandono de una gran cantidad de muchachos de por lo menos la carga académica que les correspondía para este año, a tal punto que se habla de la posibilidad de un año perdido para muchos de estos jóvenes. Bueno, muchos temas que hablar ahí, vamos. Primero, conectividad. Y los recursos están, ¿verdad? Fonatel, si no me equivoco. Fonatel. Hay miles de recursos que ya deberían estar ahí para que haya conectividad, para que se puedan conectar. Creo que hay... Más de 400 millones de dólares ahí. Bueno, imagínense. Sí. Y eso lo que ha pasado es que hoy día, 30-40% de los estudiantes se han perdido. O sea, básicamente no le pudieron dar seguimiento. Y entonces ya está hablando de la urgencia de volver a clases. Y sí, hay un riesgo. Pero ¿cuál riesgo es peor? No solo perder el año, pero también todos los riesgos de quedarse en la casa, lo que eso implica, ¿verdad? Porque no es bueno ni para los padres de familia, ni para los chiquitos. Y entonces ahí empezamos con todo el tema de que viene el desempleo, ¿verdad? Todas esas personas que dejan el colegio, entonces ya es muy difícil que vuelvan. Y este año va a haber más que nunca. Así es. Y después ellos son los que van a estar desempleados, porque esa es la realidad. Si ponemos a las estadísticas, ahí están los desempleados más altos, y zonas rurales todavía más, porque son los que menos tienen posibilidades. Entonces ahí es donde nosotros venimos hablando un poco de cómo darle un empujón, ¿verdad?, a estos estudiantes, estos jóvenes que de una u otra manera deberían poder tener todas las posibilidades para terminar su escuela y después universidad, porque básicamente de los que se gradúan, creo que menos de un 15% logra sacar una carrera universitaria. Y así entonces todos entramos ya a unos 21, 22 años en igualdad de condiciones, ¿verdad?, con gente mucho más capacitada. Va a venir más empresas acá por querer tener ese capital de gente para sus trabajos, y ahí es a donde podemos progresar. Fuera de cámaras, antes de iniciar la entrevista, hablábamos, Amadeo, de también un proyecto que ustedes les están cuadrando, están dándole forma, y es la posibilidad de lograr, digamos, ciertos recursos del sector privado para luego dar una especie de beca, un acompañamiento a ciertos jóvenes para que con esos recursos los jóvenes tengan
el acompañamiento económico que los mantenga en el sistema educativo. O sea, que no haya la razón de, mire, no tenemos recursos en la familia, yo tengo que ver de qué manera contribuyo económicamente, ganándome un cinquito por allá, así que tengo que abandonar los estudios y más bien decir, no, mire, vea, usted va a tener este acompañamiento económico, usted estudie. Es algo así como la beca de FONAVE, la beca de Avancemos, pero desde el sector privado, que es algo que han estado ustedes dándole pensamiento en la fundación Caricaco. Correcto. Vamos a ver, todos esos temas que hemos venido hablando, uno está todo el día obviamente dedicado a sus empresas, tratando de producir, teniendo más ganancias, todo bien, dando empleo, pero también viendo a ver cómo apoya. Y lo que hemos visto es que hay una necesidad para igualar oportunidades en los jóvenes con menos posibilidades, como tal vez uno los tuvo en su momento, para que puedan no solo terminar el cole, sino después del cole poder empezar su emprendimiento, poder estudiar, porque podemos empezar a entrar en el tema de las universidades públicas, como al final la mayoría de estas universidades terminan llenándose con gente que viene de colegios privados, porque viene mejor preparadas, hay exámenes de admisión, etc. Y entonces hemos querido desarrollar este programa donde se le da un empujón a estos jóvenes, 18, 19 años, para darles una transferencia de efectivo directamente a ellos y que básicamente la puedan usar con pocas condiciones. Pero sí que al final de los 3 años, que se les daría 120,000 colones mensuales, al final de los 3 años, tengan que devolver un porcentaje de eso que se les dio, para además garantizar que este programa se pueda hacer sostenible e inclusive ojalá puedan dar el 100% o más, porque el objetivo es que estas personas entonces van a tener carrera, van a tener buenos trabajos y van a poder devolver a esta iniciativa y que siga haciéndose una bola, siga creciendo y más y más gente pueda hacerlo. Un último tema relacionado con este tema de las transferencias. Hace poco leí un comentario de Silvia Castro, de la presidenta de la Junta Directiva de la ULACIT, y vos hiciste algún comentario también relacionado con el monto que tiene el Estado, especialmente asignaciones familiares, para atender el tema de pobreza, que son un poco más de 600,000 millones de colones al año, y que de alguna forma, si se utilizaran esos recursos de una manera más efectiva, o sea, llegándoselos la mayor cantidad de dinero directamente a las familias pobres, sin tanta burocracia en el medio, podríamos nosotros reducir sustancialmente la pobreza extrema. Entonces quisiera que compartieras alguna reflexión, porque tiene que ver un poco con esas transferencias indirectamente, la transferencia para la educación, una transferencia para que las personas puedan salir de la línea de pobreza. No, totalmente. Vamos a ver, está probado que las transferencias dan buenos resultados. Yo no soy de la teoría de que tienen que haber transferencias por toda la vida. Han habido pruebas que comprueban que las personas que tienen las transferencias igual siguen buscando inclusive más trabajo, no que se quedan en esa zona de confort y así, pero tiene que ser limitado. Ahora, hoy día tenemos miles de millones que se usan, ¿verdad?, para sacar a la gente de pobreza en temas sociales, pero el problema es que la mayoría de esa plata al final se queda en pues todos los salarios y todos los gastos que usan todas estas instituciones para poder operar, y entonces al beneficiario final le llega un porcentaje muy bajo. Entonces, lo que nosotros hablábamos, que era un comentario inicial de Silvia, es que si se le da el 100% de esa plata, y tal vez estamos exagerando, porque hay algunos programas que se tienen que mantener, como el vivienda o algo así, pero nada más para ponerlo en contexto, si damos el 100%, daría para darle alrededor de 120,000, 130,000 colones a las 420 familias que están en pobreza. 400,000 familias. Correcto, que están en la línea de pobreza hoy día, y eso haría que salgan de esa línea. Entonces uno dice ¿cómo es posible que ya tenemos la plata para erradicar la pobreza, verdad? Pero no se está logrando porque las iniciativas no están, ¿verdad?, dando los resultados que esperamos. Entonces, no es que hay que irse totalmente hacia eso, pero sí me parece que deberíamos empezar a pensar en cosas
en hacer las cosas de diferentes maneras. No podemos seguir con lo mismo. Esto no es la pandemia. Ya prepandemia no hemos podido bajar la pobreza un 20% durante años, el desempleo seguía subiendo. Entonces tenemos que cambiar el switch y hacer cosas como estas que implican ciertos riesgos y van a tener otro montón de cosas, pero que vea la mate, no falla. Salen de la línea de pobreza, ¿verdad? Sí, ahí en Costa Rica, antes de la pandemia había más o menos 1 millón de personas en pobreza, 1.100.000 personas en pobreza, ahora subió a 1,5 millones de costarricenses en pobreza, pero en miseria, en pobreza extrema, deben haber en estos momentos unas 400.000 personas. Sí, yo me refería a familias. 400.000 familias. Sí, de ahí las familias, pero inclusive si uno dijera, bueno, a ver, no vamos a sacar a las 400.000 familias de la pobreza, pero sí podemos erradicar la pobreza extrema. Y entonces montemos un programa, identificamos las 200.000 familias en pobreza extrema y entonces canalizando mejor los recursos de FODESAF y otros recursos de asistencialismo social focalizados directamente en esas personas para que puedan subirles, llevarles a esa línea de pobreza para que salgan de la línea de pobreza extrema y luego darles herramientas para que estas personas saliendo de esa línea de pobreza extrema puedan eventualmente a través de educación, un trabajo, un emprendimiento, etcétera, empezar a generar sus propios recursos para que estas personas sigan adelante saliendo de la pobreza. Y es que lo que se dice con los estudios es que al tener esas transferencias, las familias entonces tienen más oportunidades, ellos mismos encuentran más el modo de salir adelante, lograr los estudios, etcétera. Entonces, ¿cómo no empezar un plan piloto? No con el 100%, pero agarremos, como usted dice, de pobreza extrema o hagámoslo de alguna manera que no quede tan subjetivo, porque, ok, ¿qué pasa si ya suben para acá? Y probemos y hagámoslo y demostremos que somos un país, ¿verdad?, que está dispuesto a hacer las cosas diferentes y sacar modelos para el mundo entero, que después quieran seguir, ¿verdad? Sí, muchas gracias, Amadeo. Quedan claro varias cosas. Uno, hay plata, el Estado tiene muchos recursos con los cuales podríamos reducir sustancialmente la pobreza, al menos erradicar la pobreza extrema. Pero si a esto le metemos la parte de la contribución del sector privado, vean ustedes lo que hace la Fundación Caricaco. Y así como la Fundación Caricaco, hay muchas otras organizaciones, clubes como el Club de Leones y Rotarios y otros, y las iglesias católicas, evangélicas, etc. O sea, si nosotros logramos potenciar ese tejido social, solidario, mire, estoy segurísimo que vamos a vivir todo mejor y vamos a reducir la pobreza. Esto es algo que nos conviene a todos. En el tanto tengamos menos pobreza, vamos a tener más felicidad en nuestra sociedad. Y vamos a hacer, así un poquito como decía Amadeo hace un rato, vamos a hacer casi que un modelo a seguir por muchísima gente, o sea, de muchísimos países que ven lo que este pequeño país en la cintura de América puede hacer en materia de eliminación de la pobreza, erradicación de la pobreza extrema, pero luego eliminación de la pobreza. Un montón de cosas lindísimas que pudiéramos hacer si pudiéramos empezar a utilizar los fondos de una mejor manera, los fondos públicos, pero también potenciando lo que los particulares pudiéramos dar al respecto. Muchísimas gracias. Gracias, Amadeo. Muchas gracias, Otto.